Bueno, hola chicos de primer semestre, nosotros somos estudiantes de séptimo nivel y hoy les traemos una conferencia de prevención. Bueno, comenzaremos en la siguiente diapositiva con una dinámica un poco para reflexionar cuáles son los alimentos que de manera cotidiana consumimos. Por ejemplo, a la hora de desayunar, ¿a qué comidas estamos acostumbrados? Puede ser, yo he puesto aquí varias opciones. En la opción 1 tenemos cereal con leche, frutas, que es un poco común. En la opción 2 también es común, tenemos el pan, el café instantáneo, la mantequilla, a veces puede también ir acompañado con queso fresco, en fin. En la opción 3 tenemos, hay personas que les gusta el bolón con una taza de café o jugo de frutas. Y en la opción 4 algo más ligero como galletas o tostadas y leche caliente. Ahora, en la siguiente diapositiva, vamos a pensar en un alimento que comemos cuando estamos felices. Por ejemplo, el mío, en mi caso, me invento, a mí me gusta el helado de yogur cuando estoy feliz, cuando me he sacado una buena nota, o bueno, en fin. Y voy y lo pido y le pongo toppings de chispas de chocolate, un poco de frutos secos. Bueno, en otros casos, en otras personas, por ejemplo, les puede hacer felices una barra de chocolate, a otra persona le puede hacer feliz una fruta, en fin. Estas dos preguntas referentes a los alimentos que consumimos en distintas ocasiones nos dan paso a introducirnos en el tema de nuestro video preventivo, que son los TCA, es decir, los trastornos de la conducta alimentaria. Bueno, para que entiendan un poco qué son los TCA, nosotros hemos puesto aquí un pequeño concepto. Los TCA son un grupo de psicopatologías que se caracterizan por serios disturbios en la ingesta, restricción de alimentos, episodios de apetito voraz o atracones, excesiva preocupación por la figura corporal y por el peso. En esencia, esta enfermedad o este conjunto de enfermedades se caracterizan por una alteración de la percepción de la imagen corporal y trastornos del estilo de vida, que llevan a los pacientes a prácticas de gran riesgo para la nutrición y para su vida. Es importante recalcar que la mayoría de estas enfermedades inician en la adolescencia entre una edad de 10 a 15 años en adelante. Okay. Bueno, los tipos de TCA. Les voy a hablar de los tres que son pica, trastorno de rumiación y trastorno de evitación. Es importante mencionar que pica y trastorno de rumiación se puede presentar al mismo tiempo que anorexia o la bulimia, que luego les vamos a explicar. La pica es básicamente el consumo de sustancias comestibles y no comestibles, pero sin valor nutritivo, con el fin de perder apetito. Por ejemplo, hay personas que comen piedras, que comen arcilla, que comen heces. Eso es pica, pero también es pica comer hielo o comer pañuelos para perder el apetito. O el clásico mascar chicle para no comer. El trastorno de rumiación es caracterizado por la regurgitación. Es comer pero no tragarlo, sino solo escupirlo o tragarlo y vomitarlo. Y el trastorno de evitación es abstenerse o parcialmente o completamente de consumir alimentos. Otros tipos de TCA están la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y lo que son los trastornos de atracones. La anorexia nerviosa es una alteración tanto psicológica como conductual que se relaciona con el hecho de comer, donde resulta ser afectados en su mayoría las mujeres y generalmente sus inicios se dan en la adolescencia. La anorexia nerviosa se caracteriza por la pérdida intencionada de peso, por la distorsión de la imagen corporal que se puede dar a través de la restricción o evitación de alimentos, o al establecer estrategias para una satisfacción como el ejercicio excesivo, los atracones y purgas. Lo que es la bulimia nerviosa, aquí la bulimia nerviosa también se presenta con frecuencia en la población de los adolescentes y en la actualidad se muestra un aumento de este trastorno. La bulimia no
no nos muestra estos episodios de atracones como la ingesta, que se da en ciertos periodos como cada 2 horas. Entre las conductas compensatorias inapropiadas que resultan ser recurrentes para no aumentar de peso son como la provocación de vómito, el ejercicio excesivo, el uso de laxantes diuréticos o incluso los ayunos. Los trastornos de atracones, estos son llamados atracones, pues porque se vuelven trastornos por la presencia de episodios de atracones recurrentes. Es decir, es una ingestación en donde el periodo determinado de una cantidad de alimentos es superior a la que la mayoría de personas la ingerirían. También es acompañada de la sensación de falta de control o el hecho de comer rápido, el comer sin hambre o el comer hasta sentirse exageradamente lleno. Bueno, ahora vamos a diferenciar un TCA de otro, porque por lo general escuchamos solo TCA, pero no sabemos en sí en qué se diferencian cada uno. Vamos a centrarnos más bien en su funcionamiento, como les decían mis compañeros. El primero que tenemos es la pica. Es la ingestión, bueno, de sustancias no nutritivas o no alimentarias. Este tipo de sustancias pueden ser trozos de pintura, hierba, tierra, como les decía yo, cosas que normalmente no aportan una nutrición al organismo. Es importante, para poder diferenciarlo como un trastorno en sí, es importante que no esté asociada a un proceso evolutivo. Por ejemplo, cuando somos pequeños, 2, 3, 4 años, podemos comer cosas que no son nutritivas y que las comemos en ese momento del periodo evolutivo, cosas que, bueno, que no son nutritivas, como les dije, y que no significa que tengamos un trastorno de pica. Tampoco se explica cuando hay casos en los que existe un problema en un propio proceso evolutivo, es decir, si una persona tiene discapacidad intelectual o cualquier otro trastorno del neurodesarrollo, no va a entrar dentro de la pica, sino que entraría dentro del trastorno evolutivo como tal. Luego pasamos al trastorno de rumiación, que consiste en la regurgitación repetitiva de los alimentos que ya habían sido ingeridos, es decir, tienen los alimentos y se vuelven, una vez que han sido ingeridos, se vuelven a enviar a la boca y una vez que están en la boca, se vuelven a masticar y tragar o se escupen. ¿Qué es importante en este trastorno? Bueno, que la persona que lo padece no siente esta acción como algo desagradable. Probablemente pensemos que esta acción da mucho asco, pero en este trastorno no lo considera así, no lo considera algo desagradable. Al contrario, a ellos les gusta, es algo placentero y es uno de los problemas que va a ser y va a estar en su proceso de tratamiento porque no tiene conciencia de enfermedad, entonces lo sigue haciendo y eso realmente tiene complicaciones en el aparato digestivo. Y luego pasaríamos al trastorno de evitación. Esta es la restricción de la ingestión de los alimentos. Este tipo de trastornos son característicos de dos tipos de personas. Las personas que por un lado tienen falta de intereses en la comida o en los alimentos o en el comer. Estas son personas que no creen o no necesitan esa ingestión de alimentos y por tanto son personas que normalmente no suelen comer. Dicen cosas como, no, es que yo realmente no tengo hambre, es que yo estoy bien así, no tengo hambre. Y si no hay alguna persona que los esté supervisando, que los esté viendo, pues a lo mejor pasan días enteros sin comer. Y por otro lado, están las personas que evitan un grupo de alimentos o alimentos en sí que por sus características no lo consumen. Son personas que, por ejemplo, por su olor, no comen X alimento, por su textura, alimentos también bueno, más bien por evitarlos, si esto llega a evitarse en gran cantidad o un grupo de alimentos muy grande, eso también lleva a estados de déficit nutricionales muy graves. A continuación, nombramos los más conocidos en la siguiente diapositiva. Tenemos la anorexia nerviosa. Este fue uno de los primeros de los que se habló en la historia de los TCA y consiste en la restricción de la ingesta junto con el miedo intenso a engordar y la aparición de distorsiones perceptivas en la imagen corporal. Ahora bien, este miedo intenso a engordar es importante, como decía antes, porque no se trata que las personas con anorexia tengan miedo a estar gordas, no. Ellos tienen miedo a engordar, que es diferente. Y eso implica que engordar 1 gramo, por ejemplo, o 1 kilo, o 1,5 kilos, ya es engordar para ellos, independientemente de que pesen 40 gramos o 60.
Entonces su estilo es un estímulo fóbico, que es el engordar como cualquier proceso en el que se intervenga el miedo o las fobias. Entonces estas personas van a intentar huir de engordar, que es lo que realmente les da miedo. Pues tener estas conductas de dieta, las tienen para no engordar, van a ponerse alimentos prohibidos, normalmente alimentos que engordan mucho más, como los fritos, las grasas, las comidas rápidas, las pizzas, las hamburguesas, esos son como sus alimentos prohibidos. Por otro lado, también está el uso de laxantes y diuréticos, como le decía Jenny, los vómitos, el hacer deporte para aumentar el gasto energético, y todo eso referido a engordar, a esta fobia. En cuanto a las distorsiones perceptivas, también influyen, y normalmente estas distorsiones serán por un problema de atención muy focalizado en lo negativo. Distorsiones cognitivas que quizás impuestas por la sociedad, por el medio en donde se desarrolla, hasta por el núcleo familiar. Todo eso conlleva a la anorexia nerviosa. Por otro lado, pasamos a la bulimia nerviosa. Esta bulimia se caracteriza por los atracones. En este caso, entre atracón y atracón, también se ponen en marcha unas conductas, pero estas conductas que se ponen en marcha son compensatorias y son muy similares o parecidas a las que se ponen en marcha en la anorexia nerviosa, como vomitar, hacer deportes, ayunar, ponerse a dieta, todas esas que les he mencionado son las que se ponen también en marcha en la bulimia nerviosa. La diferencia de la bulimia nerviosa a la anorexia nerviosa es que la anorexia nerviosa no se dan los atracones, aunque no sean los atracones objetivamente, porque hay dos tipos de atracones. Y hay atracones subjetivos, que este atracón no se come una gran cantidad, o sea, hay personas que comiendo una manzana ya sienten que se ha dado un atracón, y eso lo consideraríamos como un atracón subjetivo. Otra diferencia también que hay que tener en cuenta es que, bueno, esta sobreingesta que puede tener la persona con bulimia nerviosa. Y luego pasaríamos a los trastornos por atracón. Estos son atracones, pero entre atracón y atracón no se ponen en marcha las conductas compensatorias como les decía antes, que pueden ser las dietas, los ejercicios, así. Un punto importante en los atracones es que suelen ser personas que tienen sobrepeso. Es decir, que una de las herramientas o criterios que debemos utilizar para diferenciar un trastorno de otros es el índice de masa corporal. Entonces las personas con este trastorno de atracón suelen tener un índice de masa corporal o sobrepeso. En los trastornos de la conducta alimentaria especificados y no especificados, que podemos encontrar en el DSM-5, estos, bueno, digamos que son todos aquellos casos en los que las personas que lo padecen tienen unos síntomas muy característicos del TCA, pero no cumplen con los criterios para ser diagnosticados en otro tipo de trastornos. Por ejemplo, pues porque no se dan con mayor frecuencia, porque no tienen una duración que estimulan los criterios por diferentes motivos, no se puede diagnosticar, entonces se categorizan de esta manera. En la actualidad, en la siguiente diapositiva, ha sucedido, bueno, por la pandemia, se han desarrollado dos nuevos tipos de TCA, los cuales son la vigorexia y la ortodoxia. Por un lado, la vigorexia es la obsesión por tener un cuerpo musculoso, también conocido como el complejo de Adonis. Es un trastorno mental no estrictamente alimentario, pero que las personas que lo sufren tienen una obsesión por verse musculosos y se da tanto en hombres como en mujeres. Estos nunca están satisfechos con su cuerpo que tienen, prácticamente realizan excesivamente deportes y a veces toman sustancias que no son muy positivas para su cuerpo. Y por otro lado, la ortodoxia, que se tiene por la obsesión por la comida saludable. Esta es una alteración de la conducta alimentaria y a diferencia de otros trastornos, el problema gira en torno a la calidad de la comida y no en la cantidad. Esta es una acción psicológica por comidas ecológicas, sin transgéneros ni pesticidas. Precisamente las personas que lo sufren quieren tener una vida bastante sana, pero a veces se limitan en lo que es importante para el cuerpo, como las vitaminas, la proteína, y eso puede dañar también el cuerpo y obviamente la salud. Ok. En factores de riesgo de la TCA son características o eventos tanto del sujeto como de su ambiente que facilitan que éste pueda desarrollar un TCA.
los dividimos en tres, en el biológicos, socioculturales y psicológicos. Los biológicos se explican más rápido en genético, en papel de pubertad y en sobrepeso. También es importante que ciertos rasgos identitarios biológicos, como por ejemplo el género, va a facilitar la aparición de las TCA. Esto es, muchos estudios en que las mujeres son más propensas a los TCA que los hombres. No es exclusivo, no significa que si eres hombre no puedes desarrollar un TCA, significa que es más común en mujeres. Bueno, el papel genético, como al igual que en, que en todo trastorno, en toda enfermedad, el papel genético es crucial. El papel de la pubertad, por las hormonas, por el momento en el que se encuentra el adolescente, también es un factor a tener en cuenta. Y el sobrepeso no es de fuerzas, que si tienes sobrepeso vas a tener un TCA, pero es más fácil que lo adquieras si tienes sobrepeso. Y en socioculturales y psicológicos tienen mucho que ver. Ambos se relacionan mucho con el estándar de belleza, con la imagen corporal que se tiene en comparación a lo que se cree que se quiere, por así decirlo. En factores socioculturales, presión sobre el peso, influencia en los medios o redes sociales y estándares de belleza. Es, el ejemplo más claro, no reciente, las fotos de Jennifer López, esbelta, 50 años, increíble. O si eres hombre, el Thor, el Loki, increíble, guapísimo, cuerpo increíble. Y tú al compararte, puedes tender a desarrollar algún TCA. Y factores psicológicos, el bajo autoestima, la preocupación por el peso y la insatisfacción de la imagen corporal, todo está muy relacionado. Ok. La percepción que uno tiene de la imagen corporal puede ser un factor psicológico cognitivo que puede desencadenar prácticas alimenticias de riesgo, pudiendo ser este un factor predisponente para la aparición de un TCA. En la actualidad, los medios de comunicación tienen gran influencia en la percepción del cuerpo y en lo que es considerado como un ideal de belleza. Las redes sociales, comerciales de ropa, canales de TV, entre otros, muestran figuras que se consideran perfectas, lo que crea una alteración en el pensamiento de creer que para ser feliz y ser aceptado en la sociedad hay que tener ese aspecto físico. Por lo tanto, la insatisfacción corporal influye de manera significativa en la aparición de los trastornos de la conducta alimentaria y va a influir en el autoestima y en el autoconcepto. Esto puede hacer que uno caiga en un círculo vicioso del cual será muy difícil salir, relacionado con el excesivo control de peso corporal y los hábitos alimenticios. Aquí yo he puesto una serie de imágenes para entrar a un momento de autorreflexión. Hay que ser realistas y poder observarlas bien y preguntarnos, ¿en verdad yo veo perfección en esta imagen? ¿Veo belleza? ¿Veo algo que yo quiero ser? Muchas veces vemos la perfección en redes sociales en relación al cuerpo, el rostro, el cabello, los músculos, y en realidad no existe tal perfección, no es real. En el caso de la figura donde yo he puesto ahí la chica que está como en traje de baño, vemos cuál es la foto real y cuál es la foto editada. En las redes sociales se usa mucho Photoshop, se utilizan ángulos, la luz, y hay que entender que no es necesario o no es una obligación responder a todos los estereotipos que están en las redes sociales o en la sociedad en general para poder satisfacer a los demás. Hay que entrar en una reflexión en lo personal en estas imágenes y que opinen qué ven o qué piensan de las mismas. En lo personal, en las primeras imágenes yo veo tristeza, yo veo enfermedad y en realidad me causa un poco de miedo ver a tal grado que puede llegar o las consecuencias en las que puede llegar una persona para poder sentirse bien consigo mismo y con el cuerpo o por sentirse presionado. Por los erróneamente la práctica de restringir la ingesta de comida para obtener nutrientes y la energía necesaria.
y así conseguir o mantener un cierto peso corporal. Muchas veces decimos, ok, dejo de comer y solo tomo líquidos y ya eso es dieta. O evito una comida al día, por ejemplo, la merienda, y eso es dieta, cuando en realidad no es así. Una dieta es la cantidad de alimentos que un ser vivo va a proporcionar a su organismo. La dieta va a definir cuál es nuestro comportamiento nutricional y se trata de un conjunto de nutrientes que el cuerpo absorbe después de un consumo habitual de alimentos. La dieta constituye, por lo tanto, un hábito y una forma de vivir. Muchas veces, debido a condiciones económicas, no tenemos dinero para asistir a un nutricionista, pero esto no quiere decir que podamos nosotros iniciar por cuenta propia algún comportamiento nutricional. Podemos iniciar desde poco, podemos establecer horarios fijos de comida, consumir menos grasas o disminuir las porciones de comida que consumimos diariamente de a poco. Entre las conductas alimentarias de riesgo o estos malos hábitos alimenticios, como ya bien escuchamos antes, las conductas alimentarias es el conjunto de acciones que lleva cada individuo en respuesta a una motivación ya sea biológica, psicológica y sociocultural que está vinculada con la gestación de alimentos. Cuando ésta se altera, da origen a lo que se conoce como conductas alimentarias de riesgo y posteriormente a los trastornos de la conducta alimentaria, en donde los patrones de ingestión de alimentos se ven distorsionados. Esta conducta se ve influida por factores de diversa naturaleza que pueden distorsionar el valor del alimento y de las necesidades dietéticas del individuo. Entre las conductas alimentarias de riesgo se incluye lo que es la práctica de atracones, el seguimiento de dietas restrictivas, el uso de laxantes, diuréticos y anfetaminas, la práctica excesiva de ejercicio y el vómito autoinducido. Incluso las conductas realizadas con la finalidad de perder peso y mejorar la figura corporal. Entre otros factores de riesgo importantes, también vemos que está la preocupación por el peso y la comida, que hace referencia a los sentimientos de culpa que surgen debido a la forma de comer. Entre las alteraciones que pueden causar la conducta alimentaria de riesgo se encuentran la desnutrición, la deficiencia en la dieta de micronutrimentos como el calcio, el hierro, el potasio, además las alteraciones fisiológicas como la osteoporosis o anemia. Por otra parte, también encontramos entrelazado lo que es la ansiedad y la patología alimentaria o el mismo estrés cotidiano que desencadena las conductas del trastorno. Bueno, ahora tenemos la importancia de las redes de apoyo. Bueno, aquí podríamos decir que un diálogo abierto, un interés por nuestra propia forma de pensar, de sentir y nuestras actividades diarias, bueno, conocer nuestros puntos débiles y fuertes también es importante. Cuidar este ambiente afectivo es un objetivo que deberíamos tener todos y que no conviene descuidarlo. También en algunos casos podríamos decir que el marco familiar es el principal referente en el que acudimos en busca de afecto, de apoyo y ánimo, sintiendo en realidad que este es un lugar seguro. Dar importancia más al ser que al poseer. Tener nuestros puntos de vista críticos de lo superficial de la sociedad, esta sociedad de consumo, este culto a la imagen. Alabar nuestros propios logros y evitar las descalificaciones absolutas y permanentes. Bueno, no sé si han escuchado que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Bueno, entonces no llegar a encasillarnos a nosotros mismos en algún tipo de persona o algún tipo de cosa. Respetar también a los demás, aceptando las diferencias y comprendiendo que también podemos cometer errores. Y por último, la última reflexión que les tengo, que es, no es preciso ser perfecto para ser feliz. Bueno, el fin de esta presentación no es informarles, ni contarles, ni mucho menos darles ideas sobre estos trastornos,
Lo que nosotros más bien queremos es que ustedes desarrollen y tengan una opinión crítica frente a estos aspectos y tengan una idea de los motivos por el que las personas, tanto hombres como mujeres, se ven obligados a ir a estos extremos con tal de poder satisfacer los estereotipos. Bueno, en la actualidad, como sabemos, en la sociedad se ha visto envuelta en aplicaciones en los celulares, por ejemplo, las redes sociales como TikTok o Instagram, en donde tanto hombres como mujeres se han visto refugiados en esto y se han visto obligados, consciente o inconscientemente, a que tengamos una expectativa inalcanzable o innecesaria muchas veces. Y esto afecta tanto nuestra salud mental, nuestra salud física y también nuestra calidad de vida. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por su atención.